un orden impuesto por Dios. El huerto tenía todo en su lugar, dice la Biblia. Todo, exactamente todo en su lugar. Y ahí puso al hombre. Y cuando Dios vio que había algo que faltaba, le hizo a la mujer. Entonces Adán estaba feliz, todo en orden. Adán se encargó de ponerle nombre a todos los animales. Él cuidaba el huerto del Edén y era donde se paseaba Dios. Porque donde hay luz y hay orden y hay productividad, sin duda la presencia de Dios se va a pasear. Dele palmas al Señor, eso vino del cielo. Donde hay luz, orden y productividad es porque Dios se está paseando. Mire qué tremendo eso. Pero ¿qué pasó entonces? Ahí vivían en un orden que Dios les había impuesto. Pero de repente aconteció otro desorden. Ya había habido uno en el cielo, en la eternidad, allá arriba. Y Dios trae el huerto del Edén. Y resulta que vuelve, como dicen los estudiosos, pero aquí lo dice la Biblia, quien llegó al lugar del orden, de luz, el huerto de Dios, donde había todo árbol delicioso para comer. Solo uno no se podía comer. Apareció al que le gusta a él desorden, en forma de una culebra, serpiente, anaconda. Y empezó a hacer desorden, y a su nombre. ¿Y sabe de dónde empezó el desorden? Desde que empezó a hablarle mal, y a su nombre, a Eva de Dios. Dígale que está a su lado: no hables mal de tu hermano, porque es señal que la serpiente quiere empezar un desorden en ti y en mí. Y a su nombre, ¿quién vive? Qué verdades tan ricas se las digo, ¿no? Riéndose, pero hace desastres. El diablo no se mete en medio de los desordenados porque ya sean desordenados. Ya su nombre. El diablo siempre se quiere meter donde hay orden. ¿Para qué se mete donde hay desorden si él domina ahí? Uno en el cielo, mira el paraíso todo lindo y dice: ahí quiero desordenar yo. Y si nosotros le ponemos oído a las palabras del enemigo, que son las que contradicen a Dios o hablan mal de las cosas de Dios o de Dios, lo más posible es que caigamos en la trampa de aquel que le gusta el caos. Alguien me dijo: ¿dónde está Satanás ahorita? Me dice: ahí está por Yonker. No, aquí andan los demonitos. Satanás tiene que estar en la guerra más sangrienta del mundo ahora mismo. ¿Sí o no? Aquí no. Donde más asesinato hay, ahí es que está, por ahí anda él paseándose, porque él no es omnipresente. Y llegó ahí entonces y desordenó todo, echó a perder la bendición de Adán y Eva, la echó a perder. Pero ¿sabe quién volvió a aparecer como el Espíritu Santo, que encontró la tierra oscura, desordenada y vacía? Volvió a aparecer de nuevo el que le gusta a él orden. Dios volvió a aparecer. ¡Adán! El Señor es tan amoroso y gentil que no le quiso decir desordenado. Ya su nombre. Desordenados, porque eran dos hembras, varón y hembra. ¿Dónde estás? Porque cuando uno anda desordenado, hasta le da por esconderse, no le diga a nadie. Pero cuando usted anda ordenado, usted no esconde, porque usted anda en luz, con la frente en alto, mira la cara y no le teme a nada, porque no le debe a nadie. Dele palma al Señor. Ojo. Cuando usted o yo o cualquiera estamos en un lugar donde nadie nos escuche
y empezamos el desorden, es porque ahí hay un invitado colado, se llama Satanás y no lo has visto, pero está creando un desorden en la plática. Ya su nombre. Sépalo, es Biblia esto. Sépalo. Y Dios en esta noche habla a alguien y le dice: vuelvo a aparecer, porque yo soy el Dios de luz, de orden y productividad. Vuelvo a aparecer para dejarte saber que siempre que te engañes Satanás, por el propósito que tengo contigo, yo traeré palabra que te ordene, te mete en el camino y entienda que tú estás puesto para ordenar y no para desordenar. Dale palmas al Señor. Tú estás puesto para traer luz y no oscuridad, para traer sabiduría y no confusión, para traer de su unidad y no desunidad. Ya su nombre. El contraste del cielo a la tierra. Mira este contraste, el contraste de los pensamientos, la mente de Cristo y la mente natural. Traducción lenguaje actual, 1 Corintios 2:16 dice así. Mira cómo me encanta la traducción, como dice la Biblia, dice esta traducción. No lo digo yo, como dice la Biblia. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos al Señor? Mire la respuesta de esta traducción. Dice: pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo de Dios, y por eso pensamos como ¿quién? ¿Vio? Hay un contraste del cielo hacia la tierra, pero resulta que usted y yo somos del cielo, y por eso dice esa versión ahí: pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, y por eso pensamos como ¿quién? Como Cristo. ¿Vio? El contraste es del cielo hacia la tierra. Pero resulta que la Biblia dice que aunque estamos en la tierra, que aunque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cuántos entienden eso? Que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no militamos. No debemos militar como el mundo, sino como se milita en el cielo. ¿Y qué hay en el cielo? Vida, orden, posibilidad, productividad, amor, gozo y todas las cosas buenas. Por eso, dígale que está a su lado: tienes que pensar como Cristo. Por eso pensamos como Cristo. Entonces sigue diciendo 1 Corintios capítulo 2 verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría nosotros entre los que han alcanzado madurez. ¿Yo? Luz, entonces, orden. El orden te lleva a la madurez, y cuando estás maduro sos productivo. Los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este mundo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, dice el 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice el 8: a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Entonces dígale que está a su lado: si tienes la sabiduría de Dios, la señal es que no me crucificas. ¿Y a su nombre? ¿Ha oído ese dicho que ese hermano me crucificó? Qué bárbaro es. Dice el 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del ser humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, a sus hijos, por el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo a nosotros, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para este son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, y a su nombre. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dele palma al Señor. ¿Qué tenemos nosotros? Y entonces, ¿por qué pensamos al revés de cómo piensa el cielo? ¿Entendió el principio, los primeros segundos que había el contraste? Entonces, si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué nos gusta pensar? Y no con la mente del cielo, sino con la mente natural. ¿Por qué? Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, y el cielo no debe ser contraste con nosotros, porque nosotros estamos conectados con el cielo. Entonces, ¿por qué cuando viene algo negativo nos dejamos creer por eso negativo? Estamos pensando entonces como terrenales y no como hombres o personas espirituales. Estamos pensando como se piensa en el mundo, en la tierra, no como se piensa en el cielo. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces, ¿por qué les dije al principio que les estaba hablando de fe? Porque cuando yo introduzco esta verdad bíblica de que el cielo no tiene contraste conmigo, porque yo pertenezco al cielo, a la ley del cielo, y porque yo tengo la mente de Cristo, y porque mi espíritu está acoplado con el Espíritu Santo, cuando yo sello ese saber, ese conocimiento, esa revelación en mi espíritu, cuando venga lo negativo, yo le voy a decir a lo negativo: no, yo no te pertenezco a ti, yo pertenezco a la mente del cielo. Dele palmas al Señor, aleluya. Todo lo que es negativo es contraste al cielo, y lo que es contraste al cielo se quiere oponer a lo del Espíritu de Dios. Mente natural y mente celestial. La Biblia nos da dirección en cuanto a nuestro pensar, y a su nombre. La Biblia nos dirige a nuestro pensar. Dice Filipenses 4:8. Mire, la versión Dios habla hoy. Dice así: por último, hermanos, imagínense yo diciéndole: por último, hermanos, quiero enseñarle un poquito más. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero. Por último, hermano, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto. Piensen en todo lo recto. Piensen en todo lo puro. Piensen en todo lo agradable. Piensen en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes. Piensen en todo lo que merece alabanza. Nos enseña a pensar la Biblia. De principio dice: por último, hermano, piensen en todo lo verdadero. Le hago una pregunta: ¿dónde está lo verdadero, eterno? Cristo. ¿Y quién es la verdad? Cristo.
entonces yo voy a pensar en todo lo verdadero. ¿Sí o no? Hay que pensar en todo lo verdadero. Yo digo, tú eres hijo de Dios, verdadero. Tú eres hija de Dios, verdadero. Yo le digo a Alex, Alex, tú eres hijo de Dios. Y si alguien dice lo contrario, está pensando mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Tú eres hija de Dios y vas a ser profesional. Y un día te vas a casar con un profesional. Lo vas a encontrar en el camino, en el rubro de tu graduación. Lo vas a encontrar. No va a ser de la iglesia, va a ser un profesional y va a servir a Dios por amor a ti, pero luego se va a enamorar de Dios. Nunca se te quite de la mente, te vas a casar con un profesional. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Cuando tú piensas lo verdadero, el Espíritu te dará palabra y sabiduría y revelación. Si tú piensas maldad y falsedad, quien habla por tu mente y tu boca es el enemigo y a su nombre. ¿Sí o no? Los verdaderos piensan en la verdad y a su nombre, en lo agradable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene fama. Como la fama que el Padre le dio a Jesús. Y su fama se difundía por todo lugar, porque Dios estaba con él. Dele palma. Dios está contigo cuando tú entiendes, aleluya, de que debes de pensar en todo lo bueno. Contraste el cielo con la tierra. ¿A quién sirves tú? ¿Por quién tú hablas? ¿Por el príncipe de este mundo que es quién? Satanás. ¿O por el rey de reyes y señor de señores? ¿A qué embajada sirves? ¿A la celestial o a la terrenal? ¿Quién es tu rey y señor? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién te mandó como misionero a la tierra? Dale palmas al Señor, aleluya. En esto pensaba. Y el domingo toqué lo que es proverbios. Pero cuando hablamos de proverbio, hablamos de sabiduría. Eso significa ese libro, el libro de sabiduría. Y no sabiduría animal ni terrenal, sino sabiduría celestial. Es la que tienen los hijos de Dios. La sabiduría de Dios es una base. Es una base que desciende de arriba, que sostiene. Así que los proverbios son unas sentencias, cartas sabias con mucho ingenio y ofrecen muchas pautas morales, éticas, prácticas para la vida diaria basadas en el temor de Dios. Esto proviene del Antiguo Testamento, de la literatura. Y esto proviene, hermano, de la boca de Salomón. Se fue atribuido este libro a Salomón. Ahora, ¿quién le dio la sabiduría a Salomón si fue Dios? Él la pidió y Dios se la dio. Los proverbios entonces buscan impartir sabiduría a nosotros, a los hijos de Dios, sabiduría divina para tomar decisiones correctas, no promesas automáticas, sino que todo aquello que queremos del cielo lo empezamos a ver en el espíritu. Empezamos a pensar lo que estamos viendo en el cielo, lo que tiene el cielo para nosotros, el orden, bendición y todo para nosotros. Entonces eso empieza a brotar, porque empiezas a hablar sabiduría por tu boca, y las palabras sabias tuyas están ungidas por la sabiduría de Dios, las cuales hacen una atmósfera en tu contorno, en tu vida y en los tuyos. Entonces empezarás a ver el cielo aquí en la tierra, la bendición aquí en la tierra, la vida aquí en la tierra, el poder aquí en la tierra. Muchos consejos para la conducta moral, para el trabajo diario, para cómo comportarse, para tener relaciones sanas, para que toda situación cotidiana se dé bajo la voluntad de Dios. Así que el principio
fundamental es que la verdadera sabiduría comienza cuando tenemos el temor reverencial a Dios. Ahí empieza la verdadera sabiduría. Entonces vemos y comparamos esto, lo que dije al principio. Esta sabiduría contrapone, es contraste a lo negativo. La sabiduría de Dios siempre va a contradecir lo negativo, siempre, toda la vida. Y su propósito es que seamos instruidos para ayudarnos a vivir de una manera que glorifique a Dios y así seamos prosperados en la vida. Vamos a pensar cómo se piensa en el cielo. Le hago una pregunta: ¿cómo usted cree que piensan los ángeles en el cielo? Que son poderosos, que su Dios es inmutable, que todo se puede, que son ganadores, no perdedores, que su Dios es eterno. Así piensan los ángeles. Así que los proverbios enseñan que la palabra que pronunciamos tienen consecuencias directas en nuestra vida. Estas palabras actúan como un fruto que nos sacia y nos alimenta si las usamos adecuadamente. Eso nos enseña también los proverbios. La enseñanza principal es que somos responsables de lo que decimos. ¿Y a su nombre? Somos responsables de lo que decimos, ya que nuestras palabras sabias o imprudentes traen satisfacción o traen consecuencias a nuestras vidas. Este es uno de los temas más fuertes. Yo tengo mucho cuidado para hablar, mucho cuidado. Mucho cuidado. Pero dígame si no, este es uno de los mensajes que más se escuchan aquí. Pero le hago una pregunta: ¿verdad que cuesta dominar la área positiva? ¿Verdad que cuesta? ¿Verdad que cuesta hablar con autoridad? Dije el domingo. Y hablar con autoridad es hablar positivamente, porque eso, hermano, nos da autoridad y sirve como un ID para abrir las puertas del cielo. ¿Verdad que cuesta hablar positivamente? Pero es un tema que está lleno por redes sociales y en las congregaciones. Pero cuando nosotros podemos dominar nuestro pensamiento, yo creo que vamos a tener mucho cuidado cuando digamos una palabra, porque allí depende mi gozo, mi felicidad, o por ahí vendrá las consecuencias de las palabras, porque mis palabras o siguen unidos a Dios, o mis palabras me hacen desunirme de Dios, porque Dios no está con la gente que habla contra el cielo o la bendición del cielo. Dele palmas al Señor, aleluya. Entonces la Biblia dice: del fruto de la boca del ser humano se llena su vientre y se sacia del producto de sus labios. O sea, yo me alimento con mis palabras. Cuál positivo yo soy, es porque mis palabras están siendo positivas. Le voy a decir una cosa: las palabras son un boomerang. Cuando tú hablas, la palabra sale, pero la palabra regresa. Por eso dice que de ahí se alimenta tu vientre. Ahora, de lo que yo me alimento es lo que estoy lleno. Te hago una pregunta: ¿qué comiste hoy por la tarde? Bueno, yo me comí unas baleaditas, todo en que sea, pequeñas. Mi vientre está lleno de baleadas. Físico. Te hago una pregunta: ¿de qué está lleno tu vientre espiritual? ¿Cuáles fueron tus pensamientos y tus muchas palabras hoy día? ¿Fueron palabras de vida o de muerte? Porque lo que dijiste, tu pensamiento te lo dictó, y lo que dijiste salió, pero a la vez regresó. Y por eso vas a seguir hablando palabras de muerte o no de vida, y no de vida, o de vida y no de muerte.
Porque de la abundancia del corazón habla. O sea, ¿de qué lo llenas? ¿De qué lo llenas? Si lo llenas con el consejo del cielo, tú andas espiritual. Dígale que está a su lado, tú andas en el espíritu. Porque tú sí hablas palabra de vida, palabra de campeones y no de derrotados, de valiente y no de miedoso. Y a su nombre, anda lleno de vida. Dígale, es que tú hablaste vida hoy, ¿Sabe que la gente que habla vida siempre anda una sonrisa? Y a su nombre, es una de las señales. Una sonrisa colgate, dice en Honduras. Pero el que se alimenta de cosas que contradicen el cielo y la bendición del cielo, de repente andan amargados. No le busque otra, es que se está alimentando de limón. O no le quitó bien la hiel al pescado, Mauricio, y amargó el pescado. Echó a perder el pescado. Tu gozo depende de tus pensar y tu hablar. Si piensas como se piensa en el cielo y si hablas como se habla en el cielo, el gozo del Señor es tu fortaleza. No contradigas al cielo, únete al cielo. Dije un día, la obediencia Dios no la pone como imposición, sino que la pone para que sea una bendición en tu vida. Eso es. Entonces la obediencia me une al cielo, más la forma de hablar negativa me desune del cielo. Dele palmas a Jesús. Cuando yo mire ya que el 99% de ustedes habla positivo, dejo de traer este tema. Ya casi llegamos, yo creo que vamos como por el 96 ahorita. Estamos bendecidos. Amén. Entonces vemos aquí que este texto nos está dejando saber que cada persona recibe el resultado de su propia forma de hablar, y a su nombre, ya sea positivo o negativo. Cada persona recibe el resultado de su propia forma de hablar, ya sea positivo o negativo. Lo que tú recibiste hoy o vas a recibir mañana, es porque ya lo dijiste, y a su nombre. Y no hay retorno. Una vez sale esa palabra por aquí, va y hace lo que tiene que hacer, dice la Biblia. No hay retorno. Porque podemos pensar, pero mientras ese pensamiento no se convierte en palabra, tú estás libre de pecado. ¿Y a su nombre? ¿Y por qué podemos pensar? Porque el diablo nos tira dardo. Pero una cosa es pensar para desechar, y otra cosa es pensar para adoptarlo y luego que salga a luz. El diablo tira dardos. Dice un dicho por ahí: no podemos evitar que los pajarillos den vuelta alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que los pajarillos pongan huevecillos en nuestra cabeza. Ya su nombre. Entonces dígale que está a su lado: ¿no tiene huevitos de pajarito tú ahí? ¿No tiene huevitos de pajarito? Oiga, y los pájaros en la Biblia representan los demonitos. ¿Sabía eso usted? Sí, eso representan los pájaros. Así que el poder de las palabras se relaciona directamente con el libro de Proverbios 18:21, indicándonos que la lengua tiene el poder de traer vida o traer muerte. Las palabras sabias edifican. El que camina en el Espíritu camina en la sabiduría, y el que camina en la sabiduría es una persona que edifica, no derriba, ama, no odia, ayuda, no da la espalda,
Se une, no se desune, y a su nombre. Oiga, alguien le está hablando al Señor, aunque sea a uno le está hablando. Estoy positivo, ¿sí? Yo no soy como los otros predicadores que dicen hay muchos aquí. No, eso es maldecir la iglesia. Mejor diga hay uno, un cabezón nada más. O se compone o se va. Pero los predicadores dicen mucho y es mentira, a veces no. Es porque fíjese qué cosa, que cuando uno, lo que uno escucha se le pega y uno empieza a repetir lo que los predicadores dicen. El 99% de los predicadores dicen así: hay muchos. Eso es mentira, que hay muchos. Por lo menos dice la Biblia 50 y 50, ¿sí o no? 5 prudentes y 5 insensatas, pero muchos no. Y por eso es que los hermanos, por más que uno los predica, andan como tirando patadas y de todo. Porque hay muchos. Yo digo, hay uno. Uno se liberta con las palabras, liberta al pueblo, bendice al pueblo, ¿sí o no? Por ejemplo, hay uno que ya se quiere ir para la casa aquí, ya lo conozco quién es. No le gusta oír la palabra. En resumen, entonces, Proverbios 18:21 invita a la sabiduría a hablar, asegurando que el producto de nuestros labios forma nuestra propia realidad y bienestar. El producto de nuestros labios forma nuestra propia realidad y bienestar. Entonces, si forma mi realidad y mi bienestar, yo voy a pensar bien, para hablar bien, para estar bien. Dele palmas al Señor, aleluya. Hey, me dijo alguien: ¿cuántos años tiene pastor? 52. No, usted parece como de 50. Te reprendo al diablo. Hoy, cuando él tenía 46, y se miraba como de 60 y me quería a mí. Reprendo al diablo, le digo. No, hay gente que te quiere ver viejito, derrotado, sin dinero, divorciado, pidiendo, odiado por los demás, desterrado. Usted sabe lo que es desterrado, ¿eh? Que te agarren de Estados Unidos y te manden para allá, para el país más pobre del mundo. Así hay gente que te quiere ver así, y sus palabras lo dicen. Así que Proverbios 18:21 entonces establece que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Déjeme terminar. En resumen, el versículo es una llamada a la sabiduría en el habla. En resumen, el versículo es una llamada de atención para que hablemos con sabiduría, reconociendo que cada palabra tiene un impacto directo en nuestro entorno y futuro. Cada palabra tiene un peso directo en nuestro entorno y futuro. Cada palabra. ¿Cómo ves al hermano que está al lado? ¿Bendito? Bendito. Como tú lo ves bendito, quiere decir que tú eres bendito. ¿Cómo lo ves? ¿Bendecido y firme, o lo ves caído y destruido? Yo los veo bendecidos a ustedes. A los solteros los veo casados, y a las solteras casadas. Lo que usted diga para el otro se le retorna a usted. Hay que ser sabios, ¿sí o no? Yo a los que no se bañan, yo les digo que huelen, porque si no se me pega ese espíritu a mí, y después huelen a lo que sea, pero huelen. Hermano, ¿será que me huelo bien? No, usted huele bien, le digo, no se preocupe. A 7 machos, pero huele. Fíjese que la Biblia dice que Dios, oiga lo que dice la Biblia, que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios.
Por eso tú tienes que ver a tus, por eso es que yo entiendo a las madres. Por muy malo que sea su hijo en acción, ella lo ve bueno y así no. Porque es el amor de una madre. Y el único amor que se pone, que se asemeja al amor de Dios, es el amor de una madre. Por eso es que las madres defienden a sus hijos, aunque sus hijos pasan por un momento de rebeldía, pero es su madre. Y lo quiere ver bien, la quiere ver bien. Bueno, entonces con razón lo ve bien. Porque si es negativo o negativa, lo termina de hundir. Hay que comprender a las madres cuando ven al joven que aunque comete errores lo ve bien. Hay que comprender a las madres que cuando ven a la jovencita con errores la ve bien. Es la madre y lo quiere ver bien. Y como lo quiere ver bien, lo va a ver bien. Porque aquel que comenzó la buena obra en nuestros hijos la va a terminar por las oraciones positivas de misericordia, por las oraciones que ruegan e imploran el amor de Dios sobre nosotros. Así que a sus hijos yo los veo bien. Aunque por dentro uno quiere, pero no lo digo. Porque los quiero ver bien. Porque si usted está bien, yo estoy bien. Dele palmas al Señor. Si usted está mal, yo no duermo por estar orando por usted. Ya tengo 2 días. Hoy me levanté a las 3 y no he dormido. ¿Cuántas? 15 horas de pie llevo. Así he andado todo el día. Antier me levanté a las 4. Vine a dormir hasta las 10 de la noche. ¿Y por qué cree usted? Porque Dios me levanta a orar por aquellos que yo quiero que estén bien. No ve el color todo payuluando, aunque soy morenito, todo amarillo. Mira esa ojera. Porque cuando nosotros queremos ver bien a los hermanos, pagamos un precio. Porque el amor de Dios, hermano, es un amor que no pone condición. Dele palmas al Señor. Entonces póngase en pie y dígale, está a su lado, ¿cómo me ves? ¿Lindo o linda? ¿Feo? ¿Bonito? ¿Cómo me ves? Te veo lindo, dígale. Hueles rico, dígale. No sé qué clase de perfume es, pero hueles rico, dígale. ¿Usted cree que si el Señor nos hubiera visto a nosotros eternos derrotados y nos hubiera visto con desprecio, hubiera venido? No. Pero Dios no nos vio como derrotados, sino que nos vio como vencedores, dice la Biblia. Nos vio coronados. Ya no estamos coronados, ya estamos sentados, dice la. Oigan lo que dice la Biblia, que para Jesucristo nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales y todavía estamos en la tierra. Mire cómo los ve el Señor. Ya estamos sentados allá arriba y yo estoy aquí en Jonker todavía, pero en el cielo ya estoy sentado, dice la Biblia. O sea, tu silla tiene nombre. Mire cómo el Señor se adelanta a las cosas. Yo así me veo, sentado en lugares celestiales. ¿Capish? ¿Capish? Cierre sus ojos y diga conmigo, dígame conmigo: gracias, Señor, porque no seré un contraste del cielo, sino que yo viviré unido al cielo. Porque tengo la mente de Cristo. Voy a pensar como Cristo. Voy a hablar como Cristo. Voy a vivir como Cristo, eternamente y para siempre. Lo he dicho en el nombre de Jesús. Hoy amo, hoy perdono, hoy tengo misericordia, hoy me uno, porque en Cristo Jesús, porque en el trono de Dios, porque en el cielo todo es unidad, todo es orden y todo es eterno, productivamente.